compañeros. Hoy estamos a punto de votar un proyecto de ley para dar segunda vivienda a las y los costarricenses que no han tenido opción de adquirir otra propiedad y que teniendo espacio donde tienen su casa, tienen espacio para que a alguien en su familia se les pueda dar la posibilidad de darle un bono de vivienda para construir dentro de la propiedad de el que tenía el primer bono. Eso viene a ser en forma paliativa una solución para el problema de vivienda que tenemos las y los costarricenses. Un problema que es muy grande, que es un derecho humano fundamental, el tener educación, salud, vivienda, un trabajo decente, un salario digno, justo y oportuno, y tener las cargas sociales cubiertas para gozar de una vejez plena. Todo esto deberíamos de gozarlo las y los costarricenses. Al día de hoy estaríamos dejando desprotegidas a todas aquellas personas que todavía no cuentan con una propiedad y no han podido hacerse acreedores a ese primer bono de vivienda. Sería lo ideal que nosotros y nosotras aquí hubiésemos logrado universalizar ese derecho humano fundamental a tener la primer vivienda. No se ha podido hacer, pero el día de hoy se está por votar este derecho a un bono de segunda vivienda. Como le digo a las y los costarricenses para que entendamos de qué se trata, es de un bono para aquellas personas que ya tienen bono de vivienda, que tienen su casita, pero que tienen suficiente terreno para que un hijo, un hermano, alguien, sobre todo en primer grado de consanguinidad, que necesite también tener su vivienda, pueda hacerlo en el mismo terreno, en la misma propiedad, que al día de hoy eso no se podía. Entonces aquí estaríamos, como les digo, haciendo una medida paliativa para tratar de ir solventando los problemas tan grandes que tenemos. Y es que nuestra sociedad se ha ido haciendo tan desigual, ha crecido tanto, se ha ensanchado tanto la brecha que hay entre ricos y pobres, esa clase media ha ido desapareciendo y la población que está por debajo de la línea de pobreza y de extrema pobreza cada vez crece más. Las políticas que se implementan, que vienen desde un sistema neoliberal capitalista ya decadente, pero perverso, que nos lleva a exclusión, que nos lleva a tener personas de una categoría ya infrahumana, donde no se puede contar ni siquiera con ese derecho humano fundamental que es el tener la vivienda, el poder acceder a la salud, a la educación, y sobre todo a tener ese trabajo, un trabajo permanente, un trabajo decente, con salario digno, justo, oportuno, con cargas sociales que le permitan a la familia costarricense suplir todas sus necesidades básicas. Lo vemos en Zixaola, donde ya lleva más de 2 meses una huelga de las y los trabajadores de la finca del Monte, de las 3 fincas que hay ahí, donde hay más de 400 trabajadores en huelga, hay más de 2.000 niños que al día de hoy, más de 2 meses después, solo están consumiendo bananos y agua. Niños que están en una situación de extrema, no solo extrema pobreza, sino que están expuestos a un abandono total, y sabiendo que hubo que hacer presión para que viniera el ministro de Trabajo de Panamá, porque el ministro de Trabajo de Costa Rica no asumía lo que debía asumir, que se firmó un acuerdo entre las 2 naciones, entre los 2 ministerios de trabajo de las 2 naciones, para darle solución al problema de alimentos de estas familias, y que no se ha solucionado, que le hemos mandado una nota al señor ministro para que nos responda por qué, si hay un acuerdo bilateral, aún no se le da solución a estas familias, y es un acuerdo para que se les diera alimentación mientras se llegaba a una solución con respecto a la huelga. Hay muchas cosas que nos preocupan, y sobre todo ahora que estamos en el momento de aprobar este proyecto de ley,
me preocupa cuando hemos hablado de tratos desiguales, me preocupa cómo se está dando la situación con el proyecto que tiene que ver con la ley de pensiones del Magisterio Nacional. Me preocupa muchísimo el proyecto que en este momento está poniendo en riesgo el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional. Hay cosas que preocupan montones, el derecho humano fundamental a la jubilación de más de 78,000 trabajadores y trabajadoras de Magisterio Nacional. Me preocupa montones también la problemática que ha presentado el programa Integra 2, que se implementó el año pasado al inicio de las elecciones y que generó una vergonzosa huelga de casi más de un mes, con más de 16,000 trabajadoras y trabajadores magisteriales sin salario, que nos dejó 2 muertos de compañeros que tomaron la triste decisión de quitarse la vida por las condiciones en las que se encontraban, y que al día de hoy este programa de Integra 2 está presentándonos otro problema. Ya yo le hice la solicitud al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda para ver cómo podemos solventar los problemas que está dando Integra 2 con la jubilación, ya que no toma el tiempo de las incapacidades para el tiempo de pensión, y las personas que se incapacitan, que este es un llamado para todas y todos los trabajadores magisteriales, que las personas que al día de hoy se incapacitan estarían viendo afectada su jubilación porque ese tiempo no está siendo tomado en cuenta como tiempo servido. Tampoco pueden pagar de su bolsillo las cuotas porque el sistema no lo permite, y es una situación difícil porque hay personas que tienen una condición de salud que no les permite reintegrarse para trabajar ese tiempo que les falta. Personas que, por ejemplo, tenemos compañeras que están con diálisis 3 veces al día y tienen que hacerse en esa diálisis hasta el día que les puedan hacer un trasplante de riñón. Eso puede tardar 10 años, les faltaba 2 meses para jubilarse y no se puede jubilar, no se van a jubilar nunca, con una condición sumamente delicada de salud, y todo por un programa que se implementó y que fue impuesto, que nunca el sector magisterial lo pidió ni fue consultado para la implementación del mismo, que generó problemas desde el día que se implementó y que al día de hoy no se ha señalado un solo responsable por la implementación y todos los daños y todos los problemas que ha generado ese sistema de Integra 2. Son cosas que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir analizando, porque desde aquí se supone que le tenemos que dar solución. Le tenemos que dar solución a la problemática nacional, pero no lo estamos haciendo, no estamos generando lo que se debe generar, y al final terminamos pegando parches donde no se deben estar haciendo, sino sacando proyectos que realmente respondan a las necesidades del pueblo costarricense. Cuando escuchamos aquí al ministro que se le interpeló, estábamos viendo a ver la situación tan difícil que se da en la economía nacional y que deberíamos estar viendo a ver cómo se hace para generar empleo. Al día de hoy no se ha presentado aquí ninguna propuesta por parte de ninguna de las fracciones para ver cómo damos solución. Nos quejamos mucho y ese es un problema que tenemos las y los costarricenses, el estarnos quejando, el estar denunciando, el estar diciendo las cosas que están mal, pero nos ha faltado esa parte propositiva de darle solución a los problemas que realmente son de fondo. Con problemas estructurales no hacemos nada con señalar que son estructurales y que si no cambiamos el sistema no se va a cambiar. Hay que buscar realmente la solución a ellos, tenemos que trabajar por llevar también ese desarrollo que sea amigable con el medio ambiente, porque no puede ser tampoco que lo traigamos aquí para generar un impacto ambiental que sea irreversible, como el que al día de hoy estamos generando en Limón. El daño ambiental que se genera en el humedal Cariari es irreversible, como fue irreversible el daño que se generó
en Cruzitas. En Cruzitas perdimos especies de árboles que ya no se pueden recuperar, especies que solo existían en Costa Rica y en Colombia, y ya la especie esa en Costa Rica desapareció. Siendo un corredor biológico no podríamos estar permitiendo que esas cosas se den. Y en Mollín estamos en la misma condición. Se autoriza, se hace un decreto para intervenir, para reducir el humedal Cariari con la construcción de la Ruta 257, sabiendo que el mismo TLC, el capítulo 9 del TLC prohíbe que los proyectos que vengan a implementarse en el país, vengan a reducir áreas protegidas, y el humedal Cariari fue reducido enormemente con la construcción de la Ruta 257. La autoridad Ramsar se pronunció diciendo que no podían reducirse áreas protegidas, y sin embargo lo que hizo el SETENA es decir que el pronunciamiento de la autoridad Ramsar fue dando el visto bueno, cosa que no es cierto, y mintiendo para dar una viabilidad ambiental. Cuando se hace la apelación de esa viabilidad ambiental, el departamento legal de la SETENA saca un pronunciamiento donde dice que eso es ilegal y no puede ser ni legal ni ambientalmente permitido esa viabilidad, y sin embargo, pasando por encima de ese criterio legal de la SETENA, se mantiene el permiso, se mantiene la viabilidad ambiental en el humedal Cariari para la construcción de la Ruta 257. Eso no es un desarrollo, eso no puede ser violentando todas las leyes, pasando por encima de criterios legales, pasando por encima de pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, pasando por encima del mismo TLC, pasando por encima del artículo 121 de la Constitución, pasando por encima de todas nuestras leyes ambientales. No puede ser que nosotros sigamos permitiendo que todo esto se dé con un silencio cómplice, permitiendo y legitimando todas las ilegalidades y todas las corrupciones que se han dado, y sin sentar una sola responsabilidad por todos esos casos que se han dado. Eso lo tenemos que tener claro, lo tenemos que tener presente, y tenemos que tener la valentía de defender nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional, nuestro medio ambiente, y sobre todo proteger a las y los costarricenses que valientemente defienden nuestros ecosistemas, defienden nuestros recursos naturales, y ver cómo procuramos en realidad una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Una sociedad que la persona pueda decir, mirando a los ojos de las generaciones que aún no han nacido, las generaciones que vienen hacia arriba, decir: yo fui parte de la solución y no parte del problema. Decir que si en este momento ni el gobierno, ni las instituciones que tenemos para defendernos, ni los partidos, ni los sindicatos, ni las organizaciones, ni nadie está haciendo lo que tiene que hacer para defendernos, para defender nuestros recursos, para defender nuestras instituciones, para defender nuestra soberanía y nuestra seguridad, decirle a este pueblo que de verdad ya es hora de que nos organicemos. Ya necesitamos una organización popular que nos defienda, que defienda nuestra patria y que permita a las futuras generaciones disfrutar de lo que hoy tenemos y gozamos las y los costarricenses. Gracias. El tiempo que me sobra lo va a utilizar la compañera Suray Carrillo.